Muy buenas noches, hermanos. Nuevamente, continuando nuestro estudio del libro de Mateo, vamos a continuar en el capítulo 5, en el versículo número 10 al versículo número 12. Y la palabra de Dios se lee en el nombre de Jesucristo. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan, y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Amén. Padre, te damos gracias en el nombre de Jesús. En esta noche, una vez más, queremos suplicarte que nos des espíritu de sabiduría y de revelación para poder recibir tu palabra. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús, esta noche abrimos nuestro corazón, nuestra mente a tu palabra y a tu espíritu. Háblanos en el nombre de Jesús. Enséñanos. Gracias, Señor. Amén. Muy bien, mis hermanos. Gracias a Dios. Amén. Tomen su asiento y estemos atentos pues a la palabra de Dios. Vamos a hablar con el título Bienaventurados los que padecen persecución. Amén. Primeramente queremos señalar que una de las estrategias que el diablo ha usado desde el principio y a través de toda la historia contra el pueblo de Dios es la persecución. Para eso se ha valido de instrumentos humanos, se ha valido también de imperios, de religiones, de reyes, de faraones, etcétera, hermanos, para poder perseguir al pueblo del Señor. También se ha valido de sistemas religiosos, como por ejemplo el catolicismo, que incluso en nombre de Dios mataron a muchos seguidores de Cristo a través de las mal llamadas Santa Inquisición o las cruzadas. Vemos, hermanos, esta obra satánica en contra de los justos, en contra de los seguidores de Cristo desde el principio. En el caso de Caín, por ejemplo, nos cita el apóstol Juan en Primera de Juan capítulo 3, versículos 12 y 13. Primera de Juan capítulo 3, versículos 12 y 13 dice: no como Caín, que era del maligno y mató a su hermano. ¿Y por qué causa le mató? Porque sus obras eran malas y las de su hermano justas. Hermanos míos, no os extrañéis si el mundo os aborrece. Aquí vemos, por ejemplo, en esta historia de homicidio que Caín se levantó contra su hermano. Dice el apóstol Juan, haciendo esta pregunta: ¿por qué causa Caín mató a Abel? Y él mismo responde diciendo: porque sus obras eran malas. ¿De quién? De Caín. Y las de su hermano, que es Abel, eran justas. Es decir, que Abel era un hombre que hacía las cosas rectamente, conforme a la voluntad de Dios, diferente a las de Caín. Amén. Es por eso que Caín, cuando no recibe la aprobación de su ofrenda, se ensaña contra su hermano, porque su hermano presentó una ofrenda conforme a lo que Dios había establecido. Amén, hermanos. Entonces, esta persecución a los cristianos, a los santos o a los justos, hermanos, es desde el principio y a través de toda la historia se puede ver. Pero también tenemos que ver que al final de los tiempos, hermanos, la historia de la iglesia y el triunfo del Señor también
se va a dar la persecución contra la iglesia de Cristo en los tiempos finales. Será por este hombre llamado el anticristo que va a perseguir a los cristianos. Pero nosotros, hermanos, tenemos que estar preparados. Ahora, ¿cuál es su finalidad? ¿O cuál es la finalidad de la persecución? Porque esta persecución nace, pues, en el corazón de Satanás. Pues su propósito es destruir la obra de Dios, desaparecer y frenar el avance de la predicación del Evangelio y el avance del reino de Dios en la tierra a través de la iglesia de Cristo. Ese es su propósito, de detener la obra de Dios. Pero, hermanos, el Señor ya nos dio una palabra que va a haber victoria en el nombre del Señor. Amén, hermanos. Y eso Jesús lo dijo en Mateo capítulo 16, versículo 18, cuando Pedro, por revelación, reconoce quién es Cristo. ¿Se acuerda usted que Jesús preguntó a los discípulos, ¿quién dice la gente que soy yo? Y entonces ellos dijeron, algunos dicen que tú eres Elías, otros dicen que tú eres Jeremías, otros dicen que tú eres un profeta del Antiguo Testamento. O sea, en el pueblo había diferentes conceptos respecto a quién era el Señor. Nadie sabía, nadie reconocía que Él era el Cristo. Entonces Jesús le pregunta a sus discípulos, le dice, ¿y ustedes? ¿Quién dice que es el Hijo del Hombre? Nadie respondía hasta que Pedro levantó la mano, creo yo, y dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Amén, hermanos. Pedro, por revelación, ¿no?, de Dios, reconoció quién estaba delante de él, hermanos. Él entendió y se dio cuenta, ¿no?, que Jesús era el Cristo, el Hijo de Dios. Bendito sea el nombre del Señor. A su nombre, hermano. Entonces, bajo esa revelación, bajo ese conocimiento, que no fue un conocimiento humano, porque ningún hombre se lo reveló. Por eso Jesús dijo, bienaventurado eres Simón, porque no te lo ha revelado carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y luego le dice, yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca, o sea, sobre lo que Pedro había declarado, edificaré mi iglesia. Y termina diciendo, y las puertas del Hades, es decir, las fuerzas de la muerte, no van a prevalecer contra ella, contra la iglesia. Amén, hermanos. Un aplauso al Señor. Aleluya. Entonces, ha habido persecución a través de la historia. Incluso ha habido cristianos que han sido asesinados, han sido, hermanos, muertos por causa de su fe en Cristo Jesús. Vemos eso en la historia del Imperio Romano, en los Coliseos. Era un espectáculo cuando a los cristianos los ponían en medio de los coliseos romanos para que los leones se los devorasen. Eso era un espectáculo para ellos. De esa manera murieron muchos cristianos en el tiempo del Imperio Romano. Amén, hermanos. Y a través de la historia también ha habido persecución contra los cristianos y los han matado. Pero eso no quiere decir que con eso terminaron la existencia de los cristianos. Porque, hermanos, cuando un cristiano muere, pues muere en Cristo, entonces, como dice Pablo, el morir es ganancia. A eso se refiere el Señor cuando le dice a Pedro que las fuerzas de la muerte o del Hades no van a derrotar a la iglesia del Señor. Puede que sigamos viviendo o puede que muramos por causa del Señor, pero aún la muerte no tendrá victoria sobre nosotros, porque así como Cristo resucitó, nosotros también vamos a resucitar, no para condenación, sino para vida eterna. Amén. Gloria al Señor. Entonces nosotros debemos estar preparados mentalmente, espiritualmente, para padecer persecución, porque no somos de este mundo. Vivimos en este mundo, pero no somos de este mundo. Amén. Somos peregrinos. Amén. Y como el apóstol Pablo también dice que estamos perseguidos,
mas no desamparados. Quiere decir que a pesar que pueda haber una persecución contra la iglesia, el Señor ha prometido estar con nosotros. No te dejaré ni te desampararé. Esa es la promesa de Dios. Amén, hermanos. Entonces, eso es necesario nosotros que comprendamos. Ahora, ¿por qué Dios permite a veces la persecución? Dios tiene propósito siempre cuando permite que sucedan estas cosas. Uno es, hermano, también perfeccionarnos, llevarnos a la madurez a través del padecimiento de la persecución. Porque cuando hay persecución, entonces los cristianos buscamos o buscaremos más al Señor. Porque ¿en quién vamos a esperar? ¿En quién nos vamos a refugiar? Si no es en el Señor, ¿no? Y si morimos pues para el Señor, ¿verdad? Pero si seguimos vivos en esta tierra, Dios a través de la persecución, Dios nos va a ir perfeccionando, nos va a ir llevando hacia la madurez espiritual. En 1 Pedro capítulo 5, versículo 8 al verso 11, podemos ver ahí cuando el apóstol Pedro en su carta habla acerca de las tribulaciones, de la persecución que estaban sufriendo los hermanos que habían sido expatriados en el Ponto, en el Galacia, como cuando le escribe esa carta en 1 Pedro 5, 8 al 11, casi al final de su carta, Pedro le dice, sed sobrios, le dice, y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Ahora, no es que el diablo en persona se aparece al cristiano o al pueblo de Dios, porque Satanás es un ser espiritual, es un ángel caído, ¿verdad? Es un ser invisible, no lo podemos ver, pero él puede usar personas, puede usar sistemas, puede usar imperios, reinos, gobernantes, hermanos, para perseguir a la iglesia. Por eso dice que él anda alrededor buscando a quien devorar, al cual dice resistir firmes en la fe. ¿Cómo lo vamos a resistir? Firmes en la fe, la confianza en Dios. Sabiendo, dice, que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Le está diciendo, pero hermanos, ustedes no son los únicos que están padeciendo por causa de Cristo, que están padeciendo persecución. En todo el mundo, todos los que han decidido seguir a Cristo también están padeciendo al igual que ustedes. Porque a veces podemos pensar como el profeta Elías, que cuando se acuerda que cuando él hizo, por su oración, hizo descender fuego del cielo ahí en el monte Carmelo, al final vino una amenaza contra él de la mujer de Acab que lo iba a matar. Él huyó corriendo, dice, se escapó, y él dijo al Señor, Señor, que yo soy el único que he quedado. Él pensó que era el único, pero él se dijo, no, yo tengo ahí tengo 700 que todavía no han doblado su rodilla ante Baal. ¿Cuántos alaban al Señor? A veces podemos creer que somos los únicos que estamos padeciendo, los únicos que estamos sufriendo por causa del Señor. Pero no, en todo el mundo hay hermanos que también están padeciendo persecución. Dice el verso 10, mas el Dios de toda gracia. Pero dice, tenemos un Dios de toda gracia. Amén. Un Dios que a través de su gracia nos puede ayudar, puede convertir esa persecución en algo beneficioso para nosotros. Aunque cuando estamos en medio de la situación, a veces podemos pensar lo contrario. Pero hermanos, luego vamos entendiendo, ¿no? Dice, mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, dice, después que hayáis padecido un poco de tiempo, después que ustedes han padecido, dice, Él mismo, dice, uno, os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Aleluya, gloria a Dios. O sea, que a través de esta persecución, a través de esta tribulación, que muchas veces se va a levantar contra nosotros, hermanos, lo que Dios hace es perfeccionarnos. O sea, llevarnos a la madurez espiritual. También nos afirma, nos hace estar firmes para no ser fluctuantes, de que un día podamos dejarlo a Él, sino que seamos fieles al Señor. Luego dice, lo fortalezca, Dios nos hace
fuerte con su fuerza, porque es ahí donde nosotros buscamos a Dios y nos damos cuenta y reconocemos que solo el Señor es nuestro ayudador. Amén. Y luego dice, y establezca. Luego que nos ha perfeccionado, nos ha firmado, nos ha fortalecido, entonces, mientras que estamos en esa tierra todavía, Él nos va a establecer en un lugar para que ahora nosotros podamos ayudar a otros, podamos ministrar a otros, podamos servir a otros. Y lo que hemos vivido, lo que hemos pasado, nuestras experiencias, nuestras luchas, nuestras dificultades, la fidelidad de Dios que hemos visto, que hemos experimentado, ahora con esa experiencia, con ese conocimiento, nosotros podamos, hermanos, edificar, ayudar a los hermanos que también recién comienzan a caminar con el Señor. A su nombre, hermano. Un aplauso a Jesús. Porque la vida cristiana no solamente se basa en el conocimiento de la palabra, sino en la vivencia de la palabra. Amén. Y cuando vivimos la palabra es que nosotros experimentamos situaciones a veces difíciles, que a veces, hermano, cuando estamos en medio de esa situación, de esa persecución, a veces podemos desanimarnos, podemos dudar de Dios, pero Dios siempre está ahí para ayudarnos, Amén. para sostenernos. Amén. Gloria al Señor. ¿Cuántas cosas yo he vivido ya de estos alrededor de más de 25 años que tengo caminando con el Señor? ¿Cuántas experiencias? ¿Cuántas pruebas? ¿Cuántas luchas? ¿Cuántas persecuciones? ¿Ah? Gloria al nombre del Señor. Y puedo decirles que Dios siempre ha estado conmigo. Amén. Siempre me ha ayudado, siempre me ha sostenido. Gloria al Señor. Porque es cierto que nosotros, por ejemplo, pertenecemos a un ministerio internacional y nuestro hermano principal está en Estados Unidos, hermano Joe Silva, hermano René Monge. No están aquí como para que yo vaya inmediatamente y le diga, hermano, es un consejo, una ayuda, y por aquí y por allá, ¿me entiende? Entonces tengo que aprender a depender también del Señor. Amén. Alabado sea Cristo, porque imagínese, hermano, usted muchas veces puede venir a mí, pedir un consejo, yo le puedo aconsejar, le puedo animar, le puedo orientar, etcétera, puedo orar por usted. ¿Y su pastor a quién va? Gloria al nombre del Señor. El pastor tiene que aprender a depender de Dios. Y con eso no digo que no hablo con los hermanos que están sobre mí. Siempre estamos en comunicación. Pero hay cosas que uno tiene que aprender a enfrentar solamente con la ayuda de Dios. Entonces nos damos cuenta que Dios está con nosotros. Que Dios no nos deja. Gloria al Señor. Amén, hermanos. Entonces lo cierto es que hay propósito cuando Dios permite que su pueblo es perseguido. ¿Se acuerda cuando el Señor permitió que su iglesia en Jerusalén, al comienzo del cristianismo, en la primera iglesia, eran perseguidos? Dios lo permitió, porque ellos querían quedarse en Jerusalén cuando Dios le había dicho que van a ir a predicar el evangelio a toda criatura, comenzando desde Jerusalén, ¿no? Samaria, hasta lo último de la tierra. Amén. Pero ellos se quisieron quedar en Jerusalén. Y entonces vino una persecución, el imperio romano, vinieron los fariseos del concilio, comenzaron a perseguir. Usted sabe que Saulo estaba persiguiendo, capturando cristianos, encarcelando, algunos mandándolos a matar. Imagínense, esa persecución hizo que muchos salieran de Jerusalén, se fueran a Samaria, se fueran a Asia, y ahí donde llegaban, predicaban la palabra de Dios. Y cuando estaban predicando la palabra de Dios, la gente se convertía y llamaban a los apóstoles de Jerusalén, iban, predicaban la palabra, hermano, oraban por ellos, los bautizaban y establecían una iglesia. Gloria a Dios. En medio de la persecución, ¿no? El Señor era glorificado. ¿Por qué? Porque el diablo nunca va a ganar. Amén. Nuestro Dios siempre tiene la victoria. Así que sea lo que estés pasando, lo que estés viviendo, hermano, al final de la historia, nuestro Dios siempre va a triunfar. Gloria a Dios. Gloria al nombre del Señor. Un aplauso a Jesús. A su nombre, hermano. Claro que a veces hay dolor que vivir, dolor que experimentar, preocupaciones, angustias. Es parte de nuestra humanidad que también nos ayuda a nosotros a depender de Dios y no de nosotros mismos. Amén. Pero, ¿qué cosa es la persecución? Porque de eso estamos hablando, de eso se trata la bienaventuranza en esta noche. Bienaventurados los que
son perseguidos, ¿verdad? Entonces, la palabra persecución significa acosar, significa también hostigar, incomodar, maltratar, intimidar. Eso es lo que significa. Entonces, la persecución en este caso es una persecución espiritual. Es aquella que tiene como objetivo hostigar a los cristianos, ¿no? Aquellos que han decidido depositar su fe en Cristo y han abandonado el sistema mundano y secular y anticristiano para hacer la voluntad de Dios. La Biblia nos dice que este mundo está gobernado por el diablo. El mundo entero está engañado por Satanás. El Señor nos ha librado de este sistema, ¿verdad? El Señor nos ha trasladado a su reino. Nosotros podemos ver ahora espiritualmente lo que está sucediendo. Entonces, cuando comienza la persecución, es cuando alguien decide dejar el pecado, decide dejar las tinieblas y decide seguir a Cristo. Inmediatamente se desata una guerra en el mundo espiritual en contra de ese cristiano. Amén, hermanos. Una persecución diabólica que viene contra ese creyente y contra la iglesia, que ya tenemos tiempo también. El enemigo no descansa. Ese enemigo quiere desanimarnos, quiere que nos alejemos de Dios, quiere que dudemos de Dios, que reneguemos contra Dios, que volvamos a nuestra vida pasada. Eso es lo que Satanás tiene como propósito. Pero gloria al Señor, hermanos. El Señor dice que ustedes son bienaventurados cuando son perseguidos. Amén. Por causa de la justicia y por la causa del Señor. Amén, hermanos. Amén. Ahora, hay tres frentes en donde se manifiesta esta persecución. Primeramente es la persecución religiosa. Siempre, toda religión cuyo fundamento no es Cristo y la Biblia, se va a resistir, hermano, a un verdadero y genuino cristianismo. Amén, hermanos. Toda religión, aunque lleve el nombre o el título o la etiqueta de cristiano, pero que no está fundamentado en Cristo, porque Cristo es el único fundamento de su iglesia, no hay otro. Y la palabra de Dios. Entonces, cuando una religión que se levanta tomando el nombre de Dios o el nombre de cristiano, ¿verdad? Y no está fundado en la palabra y en Cristo, entonces se va a levantar en contra de los cristianos. Amén. Gloria al Señor. A su nombre, hermanos. Porque siempre toda religión ha sido y es fundada por los hombres y establecido con doctrinas de hombres. Amén, hermanos. En la religión no hay regeneración, no hay cambio de vida, sino una falsa piedad, una falsa devoción a Cristo. Y muchas veces las religiones están basadas en ganarse el favor de Dios, en ganarse el cielo, la vida eterna, a través de sus obras, y no por la obra de Cristo, al tomar nuestro lugar en la cruz y morir por nuestros pecados. Amén, hermanos. Por eso cuando de repente uno es rescatado de ese sistema religioso, ¿no? Por el poder de Dios, el diablo, que tiene el control sobre las religiones, levanta una persecución y hará cualquier cosa para desanimarlo, para que vuelva otra vez a la religión o a la vida pecaminosa. Gloria al nombre del Señor. Eso lo vemos en la misma vida de nuestro Señor Jesús, ¿verdad? Había religión en el tiempo de Cristo, el judaísmo. Ellos profesaban servir a Dios, profesaban amar a Dios. Los sumos sacerdotes, los fariseos, hombres muy preparados, conocedores de la ley de Dios, de la ley de Moisés, estrictos en sus costumbres, en sus tradiciones, en obedecerlas, en practicarlas. Ellos sabían que un día llegaría Dios y vendría a la tierra, pero cuando estaban delante de Él, no lo reconocieron. Lo persiguieron. Ellos fueron los que persiguieron al Señor. Incesantemente estuvieron detrás del Señor Jesucristo y no pararon hasta llevarlo a la cruz. Pero lo que ellos no sabían, que en el anticipado conocimiento de Dios, Dios ya había determinado que aún
a esas personas que lo persiguieron, usarlos para que se cumpla lo que Dios ya había determinado, que Cristo iba a morir por nosotros en la cruz del Calvario. ¿Cuántos alaban al Señor? Pero fueron los religiosos los que persiguieron al Señor. Fueron los religiosos que también persiguieron a los primeros cristianos, la iglesia al comienzo. Cuando, por ejemplo, Pedro y Juan hicieron un milagro de sanar a un paralítico, a un cojo de nacimiento que estaba en el templo La Hermosa, fuera pidiendo limosna. Lo levantaron, lo sanaron en el nombre del Señor. ¿Quiénes se levantaron en contra de eso? En vez de alegrarse, en vez de gozarse de que ese hombre que 40 años estaba ahí, nunca había caminado y ahora estaba caminando, entró al templo alabando a Dios, se molestaron, hermano. Y desataron una persecución contra Pedro y Juan, lo metieron a la cárcel. Dios tuvo que enviar un ángel para sacarlos. Alabado sea el nombre del Señor. Los amenazaron, les intimidaron, le dijeron, no estén hablando ni predicando en ese nombre. Gloria al Señor. Lo cierto es que la religión siempre se va a oponer a un verdadero cristianismo, porque la religión está gobernado por el diablo. El cristianismo verdadero no es una religión, sino está basado en una relación con Dios. Una relación íntima, una comunión íntima, sincera con Dios. Alabado sea el nombre del Señor. A su nombre, hermano. Bendito sea el nombre del Señor. Y eso sucede también en nuestros tiempos, ¿verdad? Nosotros que hemos sido librados de ese sistema religioso que antes practicábamos, ¿verdad? De repente usted llega al conocimiento del Evangelio, entrega su vida al Señor, cree en el Señor, decide seguir a Cristo. Entonces hay una reacción de las personas que todavía están en el sistema religioso y comienzan a usted a mirarlo mal. Para empezar, su familia, sus vecinos, aquellos que iban con usted a misa, que participaban en una procesión, que cargaban un crucifijo, que llevaban un rosario, ellos comienzan a mirarte mal. Cuando tú ahora cargas una Biblia, cuando tú comienzas a predicar el Evangelio, pero ellos también se dan cuenta que tú has sido transformada, tu vida ha sido cambiada. Pero a pesar de ver tu vida cambiada, ellos te miran mal. Pero en realidad es el enemigo que usa su vida para desanimarte. Y de eso tenemos nosotros que estar conscientes, porque nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra seres espirituales, ¿verdad? Gloria al Señor. A su nombre, hermanos. Ahora, el otro frente de persecución es la persecución social, ¿no? En 1 de Pedro, por ejemplo, capítulo 4, versículo 1 al verso número 5. 1 de Pedro, capítulo 4, verso 1 al 5, dice: puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también armaos del mismo pensamiento, pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado. Aquí está hablando de los padecimientos de Cristo. No solamente los padecimientos en la cruz, donde derramó su sangre, ¿verdad? Sino antes de llegar a la cruz, en toda su vida terrenal. Desde que él estaba en el vientre de María, él estaba siendo perseguido. Acuérdense usted que Herodes quiso matar al niño cuando nació, ¿verdad? José y María tuvieron que huir a Egipto y luego regresar por indicación del ángel que el Señor enviaba a hablarles a ellos a través del sueño, José. Y toda su vida, todo su ministerio fue una persecución continua. Eso le llama sus padecimientos. En el verso 2 dice: para no vivir el tiempo que resta en la carne conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. O sea, así como Cristo padeció, nosotros también tenemos que concientizarnos. Vamos a padecer persecución en esta tierra. El verso número 3 dice: basta ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles. Basta ya el tiempo. Si ya viviste en el mundo hasta ese tiempo que conociste al Señor, basta ya, hasta ahí nada más, le está diciendo Pedro. Dice: basta ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles. ¿Andando en qué? En lascivias, en concupiscencias, en embriagueces, orgías, disipación y abominables idolatrías. Basta ya esa vida, dice Pedro. Hasta ahí nada más. El verso 4 dice: a estos, aquí a los gentiles que todavía practican estas cosas, les parece cosa extraña que vosotros no corráis con ellos en el mismo desenfreno de disolución y os ultrajan. Pero ellos darán cuenta al que está preparado
para juzgar a los vivos y a los muertos. Aleluya. Lo que el apóstol Pedro está diciendo, hermanos, ustedes tienen que estar conscientes que si Cristo padeció, ustedes también van a padecer persecución. Hay un tipo de persecución que es la persecución social. Y hablamos de persecución, que es cuando te fastidian, te incomodan, te humillan, te insultan, te marginan, etc. Solo por haber tú demostrado que tú crees en el Señor Jesucristo. Amén. Aleluya. Tus amigos, tus compañeros de trabajo, ¿no? Como dicen, a estos les parece cosa extraña que ustedes no corráis con ellos en el mismo desenfreno de disolución. O sea, a ellos les parece extraño que ahora tú, por ejemplo, ya no fumes. Si antes fumaba con ellos, ya no fumas. A ellos les parece extraño que tú ahora ya no estés tomando cerveza, porque antes ellos te veían y tomaban contigo cerveza. Amén. A ellos les parece extraño que tú ya no vayas a una fiesta, porque has entendido que tú no necesitas una fiesta para estar feliz. Amén. Pero a ellos les parece extraño estas cosas. Amén. Que tú ya no vayas con ellos en el mismo desenfreno, dice, y os ultrajan. A ellos les pasaba eso, y a usted y a mí también. Amén. Nos ha pasado, nos va a pasar. Amén. Gloria a Dios. Tus amigos, tus compañeros de trabajo, a veces se van a burlar de ti. Como dicen, y os ultrajan. Es decir, les insultan, les ofenden, les agravian. Eso es lo que estaban viviendo los primeros cristianos. Amén. Aleluya. Eso es una forma de persecución. A veces te van a marginar, te van a hacer a un lado por el hecho de ser cristiano. Sin que tú le hayas hecho nada malo a ellos, ellos van a reaccionar de esa manera, te van a mirar mal, te van a mirar como extraño, como raro, hasta te pueden llegar a odiar. Amén. Te pueden llegar a Aleluya. odiar. Pero sabemos que ese odio viene por influencia de quién? Del maligno. ¿Con tal de qué? De desanimarte, de sacarte del camino. Gloria al nombre del Señor. Esas burlas, ese insulto, esa mirada de indiferencia que antes era tu amigo, tu hermano por acá, por allá, y ahora te mira de lejos, ahora se burla, ahora habla a tus espaldas, o te dice este es un hipócrita, mira, ve, ahora está en la iglesia. Si la otra nomás estaba haciendo, estaba emborrachando, y ahora está en la iglesia. Es que ellos no entienden que ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Amén. Si Dios es el que justifica. Amén. Gloria al Señor, a su nombre, hermanos. Gloria. Entonces hay una persecución también en el lado social. Amén. Y nosotros debemos estar preparados. Por eso Jesús dice, bienaventurados cuando os persigan por causa de la justicia o por causa de mí, ¿verdad? Gloria al nombre del Señor. Dios. Pero dice, pero ellos darán cuenta al que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos. Amén. Ya, gloria a Dios. O sea, tú no te defiendas. ¿Ah? No te pongas a la misma altura de ellos. Exacto, no contiendas. Amén. Tú guarda tu corazón, porque ellos en un momento van a dar cuentas a Dios. Porque tu vida, aunque tú no le hables y ellos te odien o te rechacen o te marginan, tu vida será un testimonio en el día del juicio. Aleluya. Porque ellos no tendrán excusa de saber que tú por el Evangelio fuiste salvado, fuiste rescatado, y ellos tuvieron la oportunidad también de conocer a Jesucristo, pero prefirieron seguir viviendo en las disoluciones, en el libertinaje, en las cosas de este mundo. Alabado sea el Señor. Pero es una forma también en que vamos a ser perseguidos por causa de la justicia y por causa del Señor. Amén. Ahora, también hay otro frente en donde va a desarrollarse también la persecución. Es la persecución en el seno familiar. Va a pasar, ¿no? En Mateo capítulo 10, verso 34 al verso 38. Mateo capítulo 10, verso 34 al 38 dice: no penséis que he venido para traer paz a la tierra. No he venido para traer paz, sino espada. ¿Ah? Claro, parece contradictorio con lo que dice Jesús en el libro de Juan, donde dice, mi paz os dejo, mi paz os doy. Pero cuando está hablando ahí, le está hablando a sus discípulos, porque cuando uno recibe al Señor en su corazón, cuando uno se arrepiente de su pecado, decide seguir a Cristo, Dios derrama de su paz en nuestro corazón, ¿verdad? Es una paz que solamente los hijos de Dios podemos disfrutar.
Es una paz que sobrepasa todo entendimiento. Gloria a Dios. Pero cuando el Señor dice, no he venido a traer paz a la tierra, está hablando de la tierra, no a los discípulos, sino a la tierra, al mundo. Amén. ¿Por qué? Porque no he venido a traer paz sino espada. Vamos a ver por qué el Señor dice esto. Porque he venido, dice, para poner en disensión al hombre contra su padre, a la hija contra su madre y a la nuera contra su suegra. Y los enemigos del hombre serán los de su casa. Fuerte esta palabra. Gloria al nombre del Señor. A su nombre, hermanos. Gloria a Dios. Gloria a Dios, aleluya. O sea, no es que el Señor va a traer pleito en la casa. No es que va a promover que tú te pelees con tu familia. No, sino que por el hecho mismo, por ejemplo, que tú decidas seguir al Señor y tu familia o parte de tu familia no lo hace, entonces, hermanos, va a haber una discrepancia, va a haber a veces una diferencia involuntaria que tú no lo has provocado, sino el hecho mismo de que tú has decidido seguir al Señor, toda tu forma de vivir cambia. Amén. Tus hábitos, tus costumbres, tu forma de hablar. Amén. Entonces ellos pues no están de acuerdo con lo que tú estás haciendo. A ellos les parece una locura, un fanatismo muchas veces. Aleluya. Una exageración que mucho vas a la iglesia, te van a decir, por ejemplo. ¿Qué tanto ayunas? ¿Qué tanto oras? ¿Qué tanto vas a la iglesia? Iglesia, iglesia, iglesia. Mejor vete a vivir a la iglesia. ¿A cuántos les han dicho así? Amén. Esa es una frase muy conocida que el diablo usa. A veces pone en los labios de nuestra familia, Amén. en el esposo a veces. En el caso de ustedes que son hermanas que son casadas, o de repente al revés, en la esposa que no es creyente, usted es fiel al Señor, van a reaccionar de esa manera. O a veces los hijos, o a veces los hijos se convierten y los padres no están de acuerdo. A veces había padres que en vez de ayudar o apoyar a sus hijos de que estén viniendo a la iglesia, los amenazan, los coaccionan y dicen, no, si tú vas a la iglesia te olvidas que eres mi hijo. Yo prefiero verte tomando, prefiero verte bailando, ¿qué hace metido ahí? La iglesia es para los viejos. Mentira, hermano. Amén. Y a veces en vez de ayudar, lo hacen tropezar. Porque eso es lo que quiere el enemigo. Hace una persecución en el mismo seno de la familia. Amén. Gloria a Dios. Y a veces, hermano, tenemos que ser fuertes con la ayuda de Dios. Amén. No ponernos en el nivel de ellos a discutir con ellos, sino luchando como un guerrero del Señor en oración, en ayuno por ellos. Yo recuerdo cuando yo me convertí al Señor, mis padres me decían así: iglesia, 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 tanto iglesia, mejor lleva tu cama, lleva tu colchón, lleva tu ropero, lleva tu ropa y vete a vivir allá a la iglesia. Así me decían. Aleluya. Por eso le digo a usted, ¿algunas le han dicho eso? Seguramente es que sí. Amén. O a veces me decían, mis hermanos decían, oye, tú eres un fanático, estás loco. Me acuerdo una vez cuando le comenté a uno de mis hermanos, le dije, hermano, el Señor me ha hablado. ¿Te ha hablado? Pues tú estás loco, ya te estás volviendo, tú estás mucho leer la Biblia, eso no pasa porque estás viendo como que Dios te ha hablado. Así es. Aleluya. Imagínense, hermano. Pero era el enemigo, pues, ¿no? Que está enojado, ¿no? Que no quiere que nosotros seamos luz en nuestra casa. Amén. Amén, hermano. El diablo quiere apagarnos, el diablo quiere desanimarnos. Porque el diablo sabe que si uno, hermano, se mantiene firme en la casa, en la familia, Dios va a usar a ese uno para que todo el resto también alcance la salvación. Amén. Gloria a Dios. A su nombre, hermano. Un aplauso al Señor. Pero el punto es ser fiel, permanecer fiel a Dios. Amén. Aunque de repente tu oración por ellos no va a ser inmediata la respuesta. Porque uno humanamente quisiera, ¿no?, que Señor salve ya a mi familia. Y uno quisiera ya a la semana, al mes, al poco tiempo. Y a veces nuestros ojos no ven la respuesta. Y uno puede pensar que Dios no escucha la oración, o que solamente escucha a unos cuantos, o que de repente no soy digno de que Dios me escuche. O muchas cosas pueden venir a la mente cuando vemos que nuestras familias se oponen a nuestra fe. Amén. Hay casos de hermanos que han padecido hasta amenazas del esposo, amenazas fuertes, ¿no? Pero gloria al Señor. Y puede pasar eso, hermano, pero a veces podemos querer desanimarnos. Amén. Pero gloria al Señor. Alguien tiene que decir, hermanos, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Aleluya. Gloria al Señor.
Porque lo que el diablo más quiere es así, desanimarte. Que tú ya dejes de orar, que tú ya dejes de buscar a Dios, que dejes de ayunar. No, hermano, tú persevera, tú sigue. Esa persecución, esa burla, ese menosprecio, ese rechazo hacia ti, hermano, la lucha no es contra ti, es contra el Señor. Deja que Dios pelee por ti. Pero tú en tu lugar secreto ora por ellos. Gracias a Dios que el Señor me ayudó a mantenerme firme en mi casa. Y poco a poco, hermano, mis hermanos, mis padres comenzaron a llegar a la iglesia. Mi papá comenzó a leer la palabra de Dios, comenzó a ir a la iglesia. Mi mamá, que era devoto de Santa Rosa, que a su pueblo se llevaba un año, se llevó una estatua de este tamaño de Santa Rosa. Hermano, no quería saber nada del evangelio. Después el Señor tocó su vida. Hoy ella es fiel al Señor. Mis hermanos fueron llegando de tiempo en tiempo. El último hermano que llegó a los pies del Señor es mi hermano Ricardo. Después de ¿cuántos años? Más de 25 años. Y usted ya quiere, al mes que se conviertan, al año ya quiere usted que se convierta en su familia. No se canse de orar. No se canse de suplicar. Siga orando. Dios no se olvida de las oraciones. Más si son conforme a su voluntad. Porque su voluntad es que todos los hombres vengan al conocimiento de la verdad y sean salvos. Pero no te desanimes. Por eso en el verso 37 de Mateo capítulo 10, verso 37 dice el Señor: el que ama a padre o a madre más que a mí, no es digno de mí. Imagínense, qué fuerte, ¿no? El que ama a hijo o hija más que a mí, no es digno de mí. Y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. Porque muchos a veces por los lazos familiares, a veces, hermano, quieren agradar a su familia. Entonces la familia a veces, ¿no?, que están todavía en el mundo, que no conocen a Dios, todavía participan de las fiestas, todavía participan de las cosas del mundo y quieren involucrarnos a nosotros. Pero nosotros dicen: ¿sabe qué? Yo no voy, yo no puedo asistir, no puedo participar, y se pueden enojar. Pero a veces hay creyentes que son, hermanos, digamos, doblegan. Y entonces ya no importa, voy a ir. O a veces un domingo que es culto, y entonces, hermano, viene una visita, y la visita, o el esposo dice: no vayas a la iglesia, mejor vamos al parque. O viene la visita, y la visita dice: justo, mira, llega. ¿Para qué vas a ir a la iglesia? Tú tienes que saber que, discúlpame, vamos a la iglesia entonces. Porque el domingo es día del Señor. Pero, hermano, uno tiene que estar dispuesto a amar a Dios por encima del amor a nuestros padres, a nuestros hijos. No está diciendo el Señor que no amemos a nuestros padres, que no amemos a nuestros hijos o a nuestros cónyuges. No, sino que el amor hacia Él debe estar por encima de cualquier sentimiento, de cualquier lazo familiar. Porque estamos llamados a agradar a Dios y no agradar a los hombres. A su nombre, hermanos. ¿Se acuerda de ese hombre que se le acercó a Señor y dijo: Señor, yo quiero seguirte, pero permíteme primero ir a enterrar a mi padre y luego te sigo? No es que el papá había muerto, sino que él quería esperar todavía que su papá envejeciera y muriese. Ya cuando se muere su papá, entonces recién ya iba a ir a servir al Señor. Pero el Señor, que le dijo: deja que los muertos entierren a sus muertos, y tú ve y anuncia el reino de los cielos. ¿Cuánto la gloria al Señor? A su nombre, hermanos. Así que no te sientas mal si tu familia te rechaza, te menosprecia, se burla de ti, te dice: ¿para qué vas? Tú sigue adelante. Tú sigues fiel a tu Señor. Tú sigues perseverando. Gloria al Señor, hermano. Amén, hermano. Si te dice: vamos a la fiesta, que vamos a tomar, que sírvete un poquito, que por aquí, por allá. Disculpe, soy una nueva criatura. Yo ya no tomo cerveza. Soy hijo de Dios. No le digas: estoy tomando pastillas o tengo tratamiento médico. No seas mentiroso. Dile la verdad. Dile que eres tú un hijo de Dios. A su nombre, hermano. Y entonces ya no van a venir a pedirte o a que tú les acompañes, mientras que tú no le digas la verdad. A su nombre, hermano. Entonces, esos tres frentes hay, hermanos, en la persecución que van a venir contra los cristianos.
Amén. La persecución religiosa, la persecución social y la persecución familiar. Amén. Amén, hermanos. Gloria al nombre del Señor. Ahora, hay dos causas por las que podemos padecer persecución. Jesús dice, bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia. Amén, hermano. Una es por causa de la justicia. Quiere decir que un cristiano, un discípulo del Señor, ya no vive de una manera injusta. Lo contrario a la justicia es el pecado. Amén, hermanos. ¿Sí? Porque toda infracción de la ley es injusticia. Y toda injusticia es pecado. Entonces, cuando habla de justicia, está hablando de la vida recta que un cristiano experimenta por medio de la transformación que ha recibido por medio de Cristo. Nuestra vida cambia, ¿no? Como dice Pablo, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Entonces, tenemos una nueva forma de vivir. Si antes éramos ladrones, ahora ya no robamos, ahora somos honrados. Si antes mentíamos, ahora ya no mentimos. Entonces, nuestra vida recta, nuestra vida que es conforme a la palabra de Dios, va a producir una reacción en el mundo, ¿no? Que te veían, estaban acostumbrados a verte, por ejemplo, te veían hurtar, te veían tomar, te oían mentir, etcétera. Entonces, cuando de repente te ven ahora que ya no practicas esas cosas, sino que ahora haces lo que es justo, lo que es correcto. Amén. Entonces ellos van a perseguirte por causa de la justicia. Amén. Gloria a Dios. Amén, hermanos. Amén. No porque específicamente porque te tengan cólera a ti, sino por causa de la justicia. Amén. Por causa de la conducta nueva que estás llevando. Amén. Porque esa conducta es una luz en este mundo. Amén. Gloria al Señor. Y al diablo no le agrada eso. Satanás quiere que tú vivas en tinieblas. Amén. Pero cuando tú vives rectamente, entonces eres una luz en tu familia. Amén. Eres una luz en la sociedad, en el trabajo donde estás, eres una luz. Tu jefe va a confiar en ti porque ve en ti que eres un hombre honrado, una mujer honrada. Gloria al Señor. Y la gente va a confiar, algunos, otros te van a perseguir, te van a odiar, te van a menospreciar por causa de la justicia. Amén. ¿Cuándo dan gloria al Señor? Gloria a Dios. Alabado sea el nombre del Señor. Y también la otra causa es por la causa de Cristo. Mateo 5:11. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. A veces nos van a calumniar por causa del Señor, por causa del nombre de Jesucristo. Amén, hermano. Por causa del Señor vamos a ser perseguidos. Amén, hermanos. Porque hemos declarado nuestro amor a Dios y hemos decidido seguirle al Señor, y por esa causa vamos a ser también perseguidos. Gloria al nombre del Señor. Ahora, la vida cristiana no quiere decir que es una constante persecución que vamos a experimentar. No. En el pasaje que hemos leído, que estamos desarrollando, Mateo 5, 10, 12, dice: bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persiguen. Quiere decir que no siempre es que vamos a ser perseguidos. No es que ahora entonces vamos a salir y del culto, y el pastor habló que vamos a ser perseguidos, entonces salimos como paranoicos, pensando que nos van a perseguir. Ahora, ¿quién nos estará persiguiendo? Por aquí, por allá. No tienes por qué pensar de esa manera. Hay momentos también de gloria, hay momentos de victoria, hay momentos de paz, de tranquilidad. Gloria al Señor. Pero hay momentos también donde puede haber persecución, pero tú ya sabes, ¿no?, que eres bienaventurado. Si te están persiguiendo es porque estás haciendo las cosas bien. No estás viviendo como el mundo vive. Porque cuando tú vives como el mundo vive, ellos ni cuenta se van a dar que tú eres cristiano y que eres uno más de ellos. Por eso Pablo dice: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento.
No nos amoldemos al mundo, no nos acomodemos a este sistema. Los cristianos vivimos de una manera diferente, bajo los principios de la palabra de Dios. Nosotros practicamos la justicia. Amén, hermanos. Nosotros amamos al Señor, amamos su nombre, el nombre de Jesús. Nosotros predicamos su nombre, gloria al Señor. Y el mundo, por supuesto, hermano, va a reaccionar porque el mundo está gobernado por Satanás. El Señor dice, ¿qué es lo que debemos hacer cuando somos perseguidos? Verso 12 de Mateo 5 dice, gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. ¿Qué debemos hacer cuando seamos perseguidos? ¿Qué más? Y alegrarnos. Gloria al nombre del Señor. ¿Cuántos alaban a Cristo, hermano? Claro, esto parece algo contradictorio, ¿no? ¿Cómo me voy a gozar? ¿Cómo me voy a alegrar en medio de una persecución si me están calumniando por causa de mi fe? Me están aborreciendo, me están marginando, me están haciendo a un lado. ¿Cómo yo voy a gozarme y alegrarme? Hermanos, es que ese gozo, esa alegría no es humana. Es la presencia, la fuerza, la suministración que el Espíritu Santo nos va a dar en esos momentos. Porque lo natural, ¿qué cosa es? Que nos aflijamos, que nos angustiemos cuando vemos una persecución, nos están calumniando. A mí me ha pasado muchas veces. He tenido a veces que llorar y he llorado. Pero también luego he entendido que por algo pasan las cosas, para aprender algo, y luego entiendo, entonces me regocijo. Gloria al nombre del Señor. Porque no me están persiguiendo porque estoy haciendo las cosas mal, sino algo bueno estoy haciendo que al diablo no le gusta. Entonces tengo que gozarme y alegrarme, no por la persecución, sino porque en medio de la persecución puedo confiar que Dios está conmigo y que hay un galardón que es grande. Dice, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Amén. ¿Se acuerda usted de Pablo? Cuando Pablo y Juan fueron, hermanos, tomados por los religiosos, fueron azotados. ¿Se acuerda usted? ¿No? Los metieron a la cárcel en Hechos capítulo 16. Amén. ¿Qué hicieron a medianoche ellos? Comenzaron a cantar y a orar, ¿verdad? A pesar que estaban azotados, adoloridos. Pero al final el Señor le dio la victoria porque hubo salvación. El carcelero con toda su familia se salvaron. A su nombre, hermanos. Entonces necesitamos pedir al Señor que en momentos de persecución nos ayude a que nuestra actitud frente a la persecución pueda ser esa que nos dice el Señor en su palabra. Gócense y alégrense. ¿Por qué? Porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Alabado sea el nombre del Señor. En Hechos capítulo 5, verso 41, cuando Pedro y Juan salieron de la cárcel del concilio, dice: y ellos salieron de la presencia del concilio gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre. Aleluya. Gloria al Señor. Ellos no salieron quejándose. Ellos no salieron desanimados, sino dice gozosos. Salieron gozosos. Gloria al nombre del Señor. Que el Señor nos ayude, hermano. Mire, tremendo. Salieron gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre. Alabado sea el nombre de Jesucristo. Es un gozo que nos da el Espíritu Santo. Amén, hermanos. Porque juntamente con la persecución, ¿no?, que el enemigo pueda desatar contra nosotros, el Señor ha prometido estar con nosotros. Pero no para mirar a ver qué hacemos, sino para fortalecernos,
para ayudarnos. Amén. Gloria al nombre del Señor. Gloria a Dios. Cuando la iglesia en su comienzo fueron perseguidos, Dios, hermano, movió ángeles para abrir la cárcel a Pedro. Amén. ¿Ah? Gloria al nombre del Señor. Derramó el Espíritu Santo. Cuando ellos se reunieron para orar después que fueron amenazados, le dijeron: soberano Señor, tú que conoces, ¿no? Todo está bajo tu dominio. Danos de nuevo, Señor. Dice que el Espíritu Santo cayó. Fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar con denuedo. O sea, Dios estaba ahí presente. Aleluya. Entonces, cuando somos perseguidos, hermano, ¿qué tenemos que hacer? ¿Salir corriendo? Si tu familia te menosprecia, tu familia te hace a un lado, ¿qué vas a hacer? Ya no voy a ir a la iglesia, ya le estoy orando y no pasa nada. No, tú sigue. Amén. Sigue, sé fiel, gózate en el Señor. Aleluya. Porque a alguien le está incomodando que tú estés fiel al Señor. Aleluya. No es a tu familia, es al enemigo que pronto saldrá de tu casa. Amén. Aleluya. Va a tener que soltar a tus hijos, va a tener que soltar a tu familia. Pero tienes que ser fiel, tienes que seguir adelante. Gloria al nombre del Señor. Hermano, cuántas luchas, cuántas batallas tenemos que pelear. Aleluya. Que nada te desanime. Gloria a Dios. Partiendo desde tu familia, la sociedad y la religión que nos pueden menospreciar. Más en estos últimos tiempos, hermanos, que estamos viendo una imposición a nivel mundial de ideologías, leyes que van contra la palabra de Dios, contra lo que Dios ha establecido. La iglesia que está en la tierra tiene que mantenerse firme en la verdad absoluta de la palabra de Dios. Aleluya. La iglesia, por ejemplo, no está de acuerdo, la iglesia de Cristo no está de acuerdo con el matrimonio de personas del mismo sexo. Porque eso va contra lo que Dios ha establecido. Amén. Varón y hembra, Dios los creó. Amén. En eso se basa el matrimonio, en eso se basa la familia. Pero hoy nos quieren vender un formato de familia que no está conforme a la palabra de Dios. Amén. Y todo aquel que no acepte eso es un retrógrada. Es un homofóbico, un retrasado, alguien que no está a la altura de la modernidad, es un atrasado, así nos llaman. Porque los únicos, al menos los únicos que no estamos de acuerdo con esas cosas, somos los que conocemos la palabra de Dios. Amén. Hace poco el Papa de la Iglesia Católica Romana ha salido a decir que él aprueba el matrimonio homosexual, porque esa religión pues no sirve a Dios, ni tiene como base de fe la palabra de Dios. Pero la iglesia de Cristo es columna y baluarte de la verdad. Amén. Y por eso puede venir persecución contra nosotros. Sí, va a venir, porque no estás de acuerdo, entonces te van a hacer a un lado, te van a decir homofóbico, te van a mirar mal, que eres un cavernario, un atrasado, te van a decir. Cuando tú das tu opinión conforme a la palabra, te van a mirar mal, te van a decir que eres un fanático, un religioso fanático. Amén, hermano. Y hasta te pueden amenazar. Pero tenemos que estar firmes, tenemos que estar preparados. Alabado sea el nombre del Señor. En su nombre, hermanos. La iglesia tiene que mantenerse firme. Nos van a perseguir y ya hay persecución ahorita en muchos países, hermanos. Pero nosotros, hermanos, mientras que todavía podemos aquí predicar la palabra, mientras que nosotros todavía por aquí podemos caminar con libertad, con cierta libertad, pues mantengamos firme nuestra fe. Aunque venga la persecución, tenemos que ser esforzados y valientes. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia y por causa del Señor. Somos dichosos, hermanos. Somos bendecidos si somos perseguidos por causa de la justicia y por causa del Señor. Así que no te desanimes. Sigue adelante. Sigue caminando con el Señor. Alabado sea el nombre de Jesucristo. Aunque seas el único en tu casa, tú sigue ahí. Aleluya.
hincándole al enemigo, fastidiándole al enemigo, gloria al Señor. Aunque te quiera molestar a ti, pero tú sabes cómo pelear en oración y en ayuno. Porque quien tiene que salir de tu casa no eres tú, sino es el enemigo. Es el diablo, que el Señor lo reprenda, porque las persecuciones las promueve el diablo, hermano. Las promueve Satanás. Pero gloria al Señor, nuestro Dios es fiel. Diga conmigo, mi Dios es fiel. Así que, hermanos, sigamos adelante con la ayuda de Dios. ¿Qué haremos si mañana mismo se desata la persecución contra la iglesia? Prohibido las reuniones a los evangélicos. No por la vacuna, vamos a suponer por causa de predicar el evangelio. No están de acuerdo con el matrimonio homosexual. No están de acuerdo con el aborto. Ya, esos, prohibido que se reúnan, prohibido que predique la palabra. ¿Qué vamos a hacer? No, tenemos que seguir predicando. No solamente orando, predicando, orando, predicando y orando. Muy bien. Exacto. Claro, unos tienen llamado para orar, la intercesión, pero otros también para predicar la palabra. Pero la iglesia, mientras que esté en la tierra, no se tiene que rendir, porque las fuerzas de la muerte no van a prevalecer contra la iglesia. Y aunque estemos perseguidos, como dice Pablo, no estaremos desamparados. Dios estará con su pueblo. ¿Cuánto lo creen, hermano? Póngase de pie esta noche. Gracias, Señor. Gracias te damos, Padre, en esta noche, en el nombre de Jesús. Gracias por tu palabra. Ayúdanos a serte fiel. Ayúdanos a perseverar. Señor, se vienen tiempos difíciles, tiempos oscuros para la humanidad. Pero tú has prometido que aunque tinieblas cubran la tierra, Señor, tú has prometido que tu gloria va a reposar sobre tu iglesia. Luz nacerá sobre tu pueblo. Gracias, Padre. Ayúdanos a ser valientes, a ser esforzados. Aunque el infierno se levante contra la iglesia, ayúdanos a mantenernos firmes. En el nombre de Jesús. Amén. Un aplauso.